los relevos generacionales, mucha gente dudó de que la candidatura de Carlos fuera en serio y fuera más allá de unos primeros anuncios. Pues no, Carlos está recorriendo el país, Carlos está llevando las consignas y las propuestas de su partido, y también hay que aclararlo, o sea, que no se me ofenda a nadie porque mi interés no es ofender, pero Acción Democrática es lo más parecido a un partido político que nos queda hoy en Venezuela, incluyendo el PSUV, porque el PSUV no es exactamente un partido, el PSUV es una gigantesca agencia de colocaciones y de negociados. Acción Democrática tiene no solamente estructura, sino que tiene raíz, tiene capilaridad social, tiene historia, y de hecho yo diría que hoy vive más de esa profundidad social que de la rutina administrativa u organizativa de sus cuadros. Por eso es para nosotros un placer tener hoy con nosotros acá en el estudio a Carlos Prosperi. Carlos, gracias por acudir a nuestra invitación. Quisiera que en este primer segmento del programa nos des tu valoración, no de la oposición, sino del país. De ese país que has visto no solamente en la pobreza urbana o en la pobreza rural acá en Venezuela, sino que has visto incluso en el Darién, que has visto en Ciudad Juárez, que has visto en Colombia, esta Venezuela desperdigada que hoy somos. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, no, gracias, Chugo, a ti por la invitación y a las personas que nos escuchan a través de Radio Rumbo. Como lo hemos venido manifestando, Chugo, lamentablemente hoy Venezuela está sumido en una gran desidia. Y una gran desidia porque lamentablemente para quienes están hoy en Miraflores, estas políticas económicas, sociales que han llevado adelante durante estos 24 años han fracasado. Y han fracasado porque hoy Venezuela sigue sumido en un gran atraso. Cuando uno, por ejemplo, logra observar que un país que llegó a producir cerca de 3.200.000 barriles de petróleo diario, hoy nos consigamos que hay unas largas colas en las estaciones de servicio para surtir combustible. Cuando uno, por ejemplo, ve personas pelear por estar en la cola porque un carro avanzó a otro, cuando uno logra observar que cada día hay menos estaciones subsidiadas en Venezuela, eso lo que nos lleva es a una profunda reflexión en torno a lo que ha sido el deterioro de la empresa más importante que ha existido en el mundo, como lo fue PDVSA. Hoy PDVSA, según cifras que medianamente se conocen por parte del Ejecutivo, estaría produciendo cerca de unos 600, 700.000 barriles diarios. Y eso, bueno, sin decir el tema de la vialidad, que son derivados del petróleo. Cuando uno observa las carreteras destruidas, en el caso nuestro que hemos tenido la posibilidad de estar recorriendo el país, y no de ahora, porque además debemos señalar que hace ya casi 3 años me tocó la responsabilidad de asumir la Secretaría de Organización Nacional del partido después de la judicialización al lado de mi compañero Henry Ramos. Pero desde ese momento, a pesar de la pandemia que existía en Venezuela, decidimos recorrer el país. Ahí están las redes sociales, porque además esa es la ventaja hoy en día de la tecnología, que las cosas que uno hace, ahí queda la bitácora, quedan plasmadas ahí. Y pueden observar que no era que nosotros estábamos exentos de esto, sino que era una necesidad poder hablar con las personas, no abandonar esta lucha. Que la política no se hace simplemente en campañas electorales, sino que tiene que ser una constante permanentemente de luchar por la reivindicación de cada uno de los venezolanos. Y después de eso, bueno, nos correspondió asumir la candidatura presidencial desde el 13 de septiembre, cuando mi partido me da ese espaldarazo, que fue el paso que dimos en torno a presentar un nombre. Y como tú lo decías en la antesala, quizás muchísimas personas pensaron, bueno, lo de Carlos y lo de los adecos es un fanfarroneo, es quizás decir... un globo de ensayo. Es probable, es un globo de ensayo. Bueno, nosotros lo hemos dicho y sin que nos quede nada por dentro, Chu. Y ojo, esto no significa que nosotros estemos apostándole a alguna división, porque si por algo nos hemos caracterizado en los roles que he desempeñado, es por ser una persona, además de tener esa virtud de poder conciliar, de no ser una persona de un discurso encendido, que me hacían una entrevista hace algunos días y me decían, un enemigo, y le dije, no lo sé porque no tengo enemigos, y es la realidad. Nosotros podemos tener quizás una diferencia política, pero decir que tengo una enemistad con alguien, no la tengo, en lo absoluto. Nosotros, para nosotros eso no existe, y las veces que hemos podido tender la mano, lo hemos tendido sin ver colores políticos partidistas. Pero lo importante es que después de eso continuamos un recorrido y que lo hemos manifestado. Acción Democrática
el 22 de octubre va a participar en las elecciones primarias. Y anteriormente lo habíamos dicho, si había una diatriba, si es con el apoyo técnico del CNE, si es sin el apoyo técnico del CNE, nosotros fijamos una posición personal y hemos dicho que si nosotros tenemos que generar condiciones y confianza en el árbitro electoral, no podemos decir hoy, yo voy a ir a unas elecciones primarias sin el CNE, pero después que yo quede electo, yo voy a ir a unas elecciones donde me elijan a mí contra Nicolás Maduro con ese Consejo Nacional Electoral. Pues no podemos seguir llenando de contradicciones al pueblo de Venezuela. Nosotros tenemos el compromiso de hablar con la mayor sinceridad y además con ese Consejo Nacional Electoral hay ejemplos fundamentales, como es el caso de la elección en Barinas, que se ganó con 50.000 votos de diferencia, que ojo, nosotros hubiésemos querido haber visto, porque yo estuve en Barinas desde el primer momento una vez que recayó en nuestro compañero Sergio Garrido la candidatura a gobernador. Inclusive en algunos sitios Sergio se iba a recorrer unos municipios que se demostró en Barinas. Bueno, hemos terminado con unas muy malas cuentas. Las únicas veces que nosotros hemos triunfado, además de mantener una unidad sincera, ha sido en las elecciones de la Asamblea Nacional, que logramos ponernos de acuerdo, y en los procesos electorales donde hemos logrado conciliar absolutamente todo. Ojalá nosotros entendamos que a partir de ahora hay que partir con un principio de poder generar confianza y decirle a las personas que la única manera para poder cambiar esta crisis por la cual estamos atravesando hoy en Venezuela es ejerciendo el derecho al voto y participando. Estamos conversando con Carlos Prosperi, precandidato presidencial de Acción Democrática en las primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática. Vamos a nuestra primera pausa comercial, muy breve por cierto. Al retorno quisiéramos que ahora nos dé el candidato Carlos Prosperi su visión del marco internacional, no por pretenciosura, ya hizo una disección de lo que está ocurriendo en el país, pero ahora nos interesa que nos dé su visión del marco internacional por dos razones. Primero, porque él viene de recorrer también un conjunto de realidades extremadamente duras y dolorosas de los hermanos nuestros que están en la diáspora. Y segundo, bueno, porque es que lo que está ocurriendo en el entorno internacional nos impacta, nos afecta con demasiada fuerza. El gobierno de Petro, que hasta hace semanas apenas era una posibilidad, las afirmaciones del presidente Donald Trump de que él lo que quería era literalmente agarrarse a Venezuela, cogerse a Venezuela y agarrar nuestro petróleo, son también graves, porque uno puede tener de Trump la opinión que sea, pero él está en la defensa de su interés nacional. En qué estaban las personas que aquí le hacían coro a esa estrategia. De todo eso mucho más nos va a hablar Carlos Prosperi al retorno de la pausa. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, fuente confiable de noticias. Voz de América, vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Cuál es la visión de Carlos Prosperi del entorno internacional que enmarca la dura crisis venezolana? Lo decimos porque él como político y como hombre de Estado conoce el impacto que han tenido en nuestro país los cambios que se han venido produciendo. Y por otro lado también porque ciertamente es, ¿cómo decirlo?, demasiado doloroso lo que está pasando con nuestros compatriotas en la diáspora, y eso necesita también una respuesta del liderazgo democrático venezolano. Te escuchamos. No, total, Chugo, y más aún que no lo mencionaste ahora en el inicio, pero sí en el cierre del segmento anterior,
y es en torno a unas declaraciones que vimos hace un par de días, además vergonzosas, o quizás no unas declaraciones, sino afirmaciones. Y los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba. Nosotros desde un primer momento, Chugo, rechazamos este tipo de afirmaciones por parte del expresidente de los Estados Unidos. Así como nosotros también vamos a rechazar cualquier tipo de afirmaciones, venga de Cuba, venga de Rusia, venga de los Estados Unidos, venga desde donde venga, porque el petróleo le pertenece a los venezolanos. Y en Acción Democrática podemos decir que la nacionalización de la industria del petróleo se llevó adelante por parte de un expresidente de Acción Democrática como fue Carlos Andrés Pérez. Y por ende, nosotros tenemos que ser fieles defensores, a pesar de que, bueno, hay unos que, como dicen, ellos pretendían apoderarse del petróleo de Venezuela, hay otros que quizás lo que han hecho es politizar el petróleo de Venezuela y es la administración actual. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque desde que se politizó PDVSA, lamentablemente se ha venido a menos. Una empresa de haber sido próspera con petróleo era a $100 por barril. Bueno, multipliquemos 3 millones por $100, no hay calculadora que pueda soportar unos ceros. Bueno, ¿dónde estuvo esa? Vamos quizás a imaginar que íbamos a atravesar esta gran crisis y quienes estaban en el poder, o quienes están en el poder actualmente, bueno, no pensaron en que la producción petrolera quizás podía bajar, inclusive que el precio del petróleo podía tener algún descenso. Nosotros rechazamos este tipo de posturas, vengan desde donde vengan, porque el petróleo le pertenece a cada uno de los venezolanos y no al partido político de turno, ni mucho menos a ninguna potencia extranjera. Quienes nos escuchan, Carlos, estamos conversando para quienes se incorporan recién a la transmisión con Carlos Prosperi, dirigente socialdemócrata y candidato presidencial de Acción Democrática. Para mí, quienes nos escuchan saben que yo no tengo ninguna relación militante con ningún partido político y que yo no tengo ningún vínculo orgánico con Acción Democrática. Sin embargo, yo soy maestro de escuela, ¿vale? Yo soy maestro de escuela, yo soy profesor de historia. Entonces, así como tú reivindicas el que la nacionalización del petróleo la hizo un presidente acción democratista, yo tengo que recordarle a nuestros oyentes que la creación de la OPEP fue impulsada por el presidente Rómulo Betancourt, ADECO. Tengo que recordarles que la primera vez que Venezuela se enfrentó y desafió a las políticas del Departamento de Estado en nuestra área, en el Caribe, en América Latina, fue a partir del tema que es el de la famosa doctrina Betancourt contra la doctrina Monroe. O sea, el gobierno norteamericano protegía la infame dictadura dominicana, la homicida dictadura dominicana de Chapita Trujillo, y el presidente Betancourt enfrentó valientemente eso. Después, bueno, vinieron otras cosas de lo ocurrido con el Canal de Panamá y cómo el presidente Pérez montó contadora y montó todo un proceso continental para lograr esa reivindicación latinoamericana. Y luego, bueno, todo lo que pasó en las guerras centroamericanas, concretamente en Nicaragua y en El Salvador, donde Estados Unidos pretendía imponer a expresiones criminales de extrema derecha, Arena en El Salvador y la Contra en Nicaragua, y el gobierno venezolano impulsó una solución democrática. Digo todo esto no para halagarte ni dorarte la píldora, sino para reivindicar la independencia de la clase política. O sea, la clase política democrática venezolana tenía aliados, pero nunca dueños. Claro. Entonces voy a la segunda parte de la pregunta que te dice: ¿qué opinión tienes tú de estos caballeros que se comportaron durante demasiado tiempo como agentes de esta visión trompista de la política en el continente y en el país? Mira, cada persona es dueña de sus actos y responde por ellos de manera individual. Nosotros, como ya lo dije, rechazamos cualquier tipo de injerencia en torno a lo que son las reservas o el patrimonio de la República. Y ojo, esto venga desde donde venga, en su momento lo hemos venido manifestando. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que tú todo lo que señalabas, Chugo, además yo soy hijo de padre y madre también educadores, y educadores en historia, ¿no? Y sociales, mi mamá, ambos egresados del pedagógico de acá en Caracas. Y mis padres siempre lo hemos hablado, la diferencia que existía
entre lo que se denominó la democracia y los que se han autodenominado revolucionarios es que no existía una politización de las administraciones ni de ninguno de los entes gubernamentales. Hoy, lamentablemente, bueno, vemos que se hace 1 metro de acera y se pone una valla que mide 50 metros. Que hoy se va a construir 100 metros de bacheo de vialidad y lo primero que uno pone es, bueno, es la foto del mandatario de turno o el que esté en el momento y una gran valla. Eso se tiene que acabar, porque nosotros aquí tenemos es que gobernar para todos y no estar con ese proselitismo, porque desde que la política se ligó, se vinculó al Ejecutivo o al Legislativo o a cada uno de los cargos de la administración pública, eso nos ha llevado a este desastre. Y con el otro tema, Chugo, que me preguntabas en la parte internacional, en torno a lo que ha sido esta política de las visitas que hemos hecho fuera del territorio nacional. Hasta la fecha he sido el único candidato que ha tenido la posibilidad de ir a visitar los migrantes. Empecé en una gira que estuve en los Estados Unidos, donde fui porque estaba previo la extinción del título 42 y yo quería palpar qué era lo que estaban viviendo dentro del territorio americano. Me reuní con varios migrantes, inclusive les comentaba a ellos que cómo estaban haciendo con su estatus legal, y muchos nos decían que tenían pasaportes vencidos, que sin el pasaporte no pueden aperturar una cuenta, que no pueden ir a ningún sitio, y yo les decía inclusive, bueno, mire, yo no estoy diciendo que quizás se tengan que retomar las relaciones diplomáticas, pero ustedes no creen que hay que aperturar un canal consular. Y ellos me decían, bueno, ¿y cómo es el canal consular? Bueno, donde ustedes tengan la posibilidad de ir al consulado de Venezuela y poder solicitar sus respectivas prórrogas, sus pasaportes. Y ellos nos manifestaban que era una necesidad para ellos porque no tienen cómo hacer sus renovaciones. Prácticamente están a la deriva en un país extranjero. Posterior a eso me reuní con una firma jurídica, con un grupo de abogados, preguntándoles más o menos qué iba a suceder después de la extinción del título 42, y ellos nos manifestaban que quien ingresara al territorio americano después de esa extinción iba a ser detenido e inmediatamente deportado, y con la deportación no podían volver a ingresar al territorio americano porque después podía acarrear cárcel o una pena. Viendo esta situación tan alarmante, porque debemos recordar que nosotros hemos tenido 2 tipos de migraciones. Una que se fue primero al sur, a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina, quizás un poco menos a Brasil, pero una primera migración al sur y una segunda oleada de migración al norte, que es la que hemos visto ahora, donde han empezado a atravesar el Darién y todas estas situaciones. Y que en muchos casos es una reemigración, que hay gente que estaba en el sur y que decidió irse al norte, totalmente, así es. Bueno, hechos que lamentar, lo cual nosotros no queremos para nuestros hermanos venezolanos. Pero viendo eso, dije, voy a ir a México. No me fui a las playas mexicanas, las cuales no conozco. De hecho, era mi primera visita a México, y me fui directamente a lo que dicen que es una de las ciudades supuestamente más inseguras del Estado mexicano, que es Ciudad Juárez. Llegué a Ciudad Juárez, apenas llegué, yo quise ir a visitar algunos albergues. Fui a un albergue que se llama Quique Moreno, o si mal no recuerdo. En ese albergue, el día que llegué, habían ingresado 50 hermanos venezolanos. Ellos me decían que tuvieron 2 días detenidos en la frontera, los tuvieron en un cuarto que era muy frío, les quitaron las trenzas, después les dijeron, bueno, nos vamos. Ellos pensaron que era que ya los habían aprobado el ingreso americano y los devolvieron al límite con el Río Bravo y les dijeron, ustedes se van de vuelta, no van a ingresar a los Estados Unidos. Eran unos 400 hermanos venezolanos, es lo que ellos me manifestaban. 50 se quedaron en ese albergue y ellos no sabían a dónde recurrieron los otros 350. En ese albergue debo decir que les estaban entregando un kit de aseo personal, tenían algunas franelitas, algún tipo de ropa de donaciones que le han venido haciendo, les garantizaban la comida, pero no es una comida que es un menú además ni gourmet, ni donde pueden escoger un menú, no. Lo que está del día es lo que le ponen, una atención médica, algunos medicamentos, logré ver que tenían una escuelita medianamente para poder estar unos días, pero como ya lo decía, unos días, solo hasta 3 semanas. Después que cumplieran las 3 semanas, ellos tenían que abandonar ese albergue porque es una de las limitaciones. Y la otra es
que prácticamente es como que si estén retenidos en un recinto penitenciario, porque no pueden salir del albergue a menos que les sea otorgado un permiso especial y después regresar, pero no es que pueden ir a trabajar o hacer algo y volver al albergue. Eso no lo pueden hacer, porque al salir del albergue inmediatamente no pueden ser reingresados. Eso me llamó la atención, me preocupó y dije, bueno, voy a ir a donde, por cierto, hubo el incendio y el hecho lamentable donde se quemaron algunos migrantes, dentro de ellos algunos venezolanos. En ese centro de detención logré observar que fuera estaban unas carpas, y cuando fui a las carpas, bueno, yo creo que el 95% eran migrantes venezolanos, hombres, muchas mujeres y muchos niños. En lo que conversaba con ellos, nos decían que ellos querían regresar a su país, que ellos sabían que ya no podían entrar a los Estados Unidos, que habían llenado la aplicación virtual, pero que a pesar de eso, porque esa noche vencía el título 42, ellos no habían obtenido una respuesta y ellos consideraban que querían regresar, pero que no tenían los recursos para regresar. En su momento lo manifesté, ojalá se aperturara un canal humanitario por parte de las autoridades competentes para poder repatriar o traer de vuelta a nuestros hermanos que están prácticamente en el limbo y en un país donde no tienen ni siquiera cómo poder mantener a sus hijos. Eso me preocupó tanto que dije, bueno, yo tengo que ir al Río Bravo y tengo que yo ver qué es lo que está pasando. Me fui al Río Bravo y estuve antes del Río Bravo, después del río, que ya es territorio americano, está el muro del que tanto se ha hablado. En la puerta o el portón número 40 estaba una gran fila de hermanos venezolanos que se estaban entregando a las autoridades con la esperanza de que los dejaran entrar al territorio nacional, no al territorio americano. No sé qué sucedió posterior a eso, pero sí fue muy doloroso, muy doloroso. De ahí, bueno, nos vinimos, estuve el fin de semana ahora en Bogotá. Ahí quizás sentí mucho más dolor y sentí más dolor porque veía el desespero de nuestros hermanos y esa tristeza de querer volver, de que nos dicen que no tienen los recursos, que no saben ni qué hacer. Y cuando uno ve ese tipo de situaciones, eso nos causa un gran dolor, porque Venezuela o los venezolanos nunca nos caracterizamos por abandonar nuestra tierra. Venezuela se caracterizó por ser un país que le abrió las puertas al mundo entero, donde muchísimos migrantes que están hoy en Venezuela los consideramos tan venezolanos como si hubiesen nacido en este país, y nunca nosotros los maltratamos. Y hoy, cuando uno ve que maltratan a nuestro pueblo, le hacemos un gran llamado al mundo entero. No crean que porque hoy somos un país pobre, porque acá hemos entrado en una diatriba, no, que eso que nosotros estamos viendo es una xenofobia hacia los migrantes, y no es así, porque hoy quizás lo que hay es una aporofobia, y la aporofobia es rechazo a la pobreza. Hoy nos rechazan porque somos un país pobre, cuando hace 6, 7, 8 años atrás nosotros teníamos Cadivi, o anteriormente fue Recadi, cuando teníamos esos cheques viajeros, el mundo entero nos abría las puertas para ir a gastar el dinero y poder consolidar o fortalecer las economías en nuestros territorios. Bueno, hoy nos rechazan porque somos pobres, pero yo estoy convencido, que con la ayuda de Dios y este noble pueblo, como lo hemos manifestado, Dios aprieta pero no ahorca. Nosotros de esta vamos a salir con una gran lección y experiencia de vida, porque nuestro compromiso es que el próximo año puedan regresar nuestros hijos a nuestros hogares y reencontrarnos como una gran familia de hermanos venezolanos. Conversamos con Carlos Prosperi, candidato presidencial, precandidato presidencial de Acción Democrática, ante las primarias convocadas por la PUT, la Plataforma Unitaria Democrática. ¿Cómo decirte, Carlos? Yo te agradezco, en términos incluso personales, todo esto que tú has estado haciendo, porque así como nuestros migrantes son víctimas de una situación horrorosa, el gobierno sencillamente decidió durante muchísimo tiempo desconocer su existencia, porque reconocer la existencia de los migrantes era reconocer su fracaso. Eso fue tremendamente dañino, pero también tengo que decir que muchas expresiones de la oposición se iban a reunir en una arepera de Miami o en un restaurante de Madrid con migrantes que sabían que podían votar, porque forman parte de esa minoría ínfima, registrada y legalizada. Pero la diáspora pobre ha estado abandonada por todos o casi todos. Así que eso que tú has hecho es tremendamente significativo. Yo trabajo, como tú sabes, en
esencialmente en los sectores populares, y sé que en los barrios cada familia tiene por lo menos uno, a veces hasta tres miembros ligados por el mundo, y son eso, la diáspora pobre. Ellos no es que salieron de aquí a vivir en los sitios donde vive la gente acomodada, en Lima o en Bogotá o en Quito. No, ellos salieron a vivir donde viven los pobres de esas ciudades y a competir con esos pobres por los escasos puestos de trabajo, a competir de manera desventajosa porque no tienen ni conocimiento del terreno, ni papeles, ni la red de apoyo que significa la familia y los amigos. Por eso es tan importante para mí eso que tú hiciste en Ciudad Juárez, eso que tú hiciste en Colombia, eso que vienes haciendo. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos, y al retorno vamos a estar conversando, le vamos a pedir a nuestro invitado de hoy, Carlos Prosperi, habida cuenta pues de que él es precandidato de una organización que ha tenido importantes responsabilidades de gobierno en nuestro país, que saben lo que es construir el Plan 4 de Sidor, por ejemplo, en Guayana, que saben lo que es construir Guri, que saben lo que es hacer la nacionalización petrolera, o sea, que saben lo que es haber construido la Venezuela moderna. ¿Cuáles son los planes del precandidato de Acción Democrática de gestión? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué equipo lo vas a hacer? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a durar ese trabajo? Porque no es lo mismo ofrecer cosas cuando uno es candidato del grupo X que ofrecer cosas cuando uno es candidato de Acción Democrática. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos con La Fuerza. Tienes un gentío aquí en las redes hablándote desde la estructura. Y ahora le toca al jefe de la casa. Radio Rumbo 670 AM dedica su programa. Adelante, compañero, aquí estamos de las estructuras apoyándolo incansablemente el SEM Sucre de Aragua, el abogado Alberto Plaza, entre otros. Recuerde, el Día del Padre lo celebraremos en Radio Rumbo 670. Ese albergue, el Chichi. Quique Kiki Romero. Era un gimnasio municipal. Sí. Y ahí pusieron unas literas, o sea, donde duermen, tienen una escuelita pequeña, tienen un parquecito, o sea, dentro de las limitaciones es algo bien bonito, ¿viste? Uno no lo puede negar. Lo malo es que está prácticamente como una casa. Los beneficios, pero ahí les tienen wifi. Hay una familia de una activista nuestra, de los barrios, que arrancó a Ecuador, sobrevivió a la pandemia en Guayaquil, que fue muy fuerte, y me escribió hace como 3 semanas para decirme que se iba para el norte, por el Darién. Pero oye, piénsalo, tal y cual. Cuando me volví a escribir era que ya había pasado el Darién y estaba entrando a México vía Chiapas. A su marido le falta una pierna. Yo no sé cómo hicieron para cruzar eso. Y una de las niñas, porque anda con los 4 chamos, una de las niñas le falta una rótula. Entonces yo no entiendo, o sea, yo hablé con unos amigos sacerdotes que están vinculados con el servicio jesuita de apoyo a los migrantes. Entonces lograron hacer una conexión tal y cual, se lo llevaron a Tabasco, donde había un refugio en Villahermosa donde los pudieron atender, pero en Tabasco le hacen la oferta, le dicen, si tú vas a pedir refugio en México, te apoyamos, te buscamos trabajo, te buscamos papeles, tal y cual, pero si tú vas a seguir hacia el norte, bueno, te daremos un tiempito para que recuperes fuerza, pero... Y la gente empeñada. Y me cuentan que se montaban en la bestia el Taja, pero no Son las 8:35. Publicidad. Y volvemos. Yo estoy bien. ¿No quieres agua? No, yo no. No, de verdad. Chévere. Mira, pero me dicen que no para,
No para, Y ellos van arriba y tienen que hacer sus necesidades arriba. Por eso es que ha habido gente que ha perdido piernas y brazos ahí. Eso me decían, y en lo que si llegan a un sitio, ellos frenan para que se bajen y arrancan otra vez. Pero no es que se van para arriba, van al baño o algo, no sé. Es el tren de carga que atraviesa Centroamérica. Choto de Alba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos conversando con Carlos Prosperi. Estamos en la continuidad de nuestro ciclo de encuentros con los candidatos y precandidatos. Creemos que es importante que ellos hablen, que ellos digan, que ellos planteen. Bueno, sobre todo porque durante demasiado tiempo la política nuestra ha estado vaciada de argumentos. El gobierno no da argumentos, el gobierno insulta. Y sectores de oposición, en vez de dar argumentos, lo que dicen son obviedades que todos conocemos, que Maduro es feo, que Maduro es esto, que el gobierno es represivo, que el gobierno es totalitario. Pero repito el planteamiento que hicimos al cerrar el segmento anterior. Ser precandidato de AD implica una responsabilidad importante. Ustedes han sido protagonistas de la construcción de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y a ustedes se les debe incluso reclamar, exigir qué es lo que vas a hacer, con qué equipo lo vas a hacer, cuánto va a costar eso que vas a hacer y en cuánto tiempo crees que eso puede estar dando algunos resultados y en qué áreas vas a enfocar la inversión de los menguadísimos recursos que hoy tiene nuestro país. Es un desafío inmenso, pero repito, usted es candidato presidencial de Acción Democrática. Mira, una pequeña responsabilidad, ¿no, Chugo? Como tú lo dices. El último candidato oficial inscrito en unas elecciones presidenciales de Acción Democrática fue Carlos Andrés Pérez en el año 88. O sea, imagínate, 35 años después, oficialmente hay una candidatura otra vez del partido recorriendo Venezuela, hablando con nuestro pueblo. Y además, una responsabilidad de poder hacer las cosas mejor de los que lo hicieron en ese momento, no solo los presidentes de Acción Democrática, sino el Partido Social Cristiano Copey, los dos presidentes que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela, anteriormente Movimiento Quinta República. Y fíjate que cuando uno revisa las situaciones, Chugo, aquí definitivamente es una falta de voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno logra observar que hay algunas declaraciones en torno a que, bueno, todo está bien, las cosas están avanzando y podemos decir que podemos interconectar la electricidad de Venezuela al estado de Roraima, de Brasil, simplemente por fanfarronear. Eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Y por qué es un acto de irresponsabilidad? Porque mientras se intenta interconectar a Venezuela con Brasil, nosotros en el interior de Venezuela lo que nos conseguimos es apagones a diario, 5 o 6 horas de apagones, que se queman los electrodomésticos, no hay una solución y por ende nosotros no podemos solucionar el problema del vecino si no hemos solucionado el problema de nuestra propia casa. Cuando uno recorre Venezuela, porque además yo venir a hablar de los problemas es como que trillado, porque el venezolano de a pie los conoce muy bien porque los padece, porque sufre a diario. Los venezolanos hoy lo que quieren es una solución a los problemas y cómo lo vamos a hacer. Y por eso hoy lo digo con orgullo. Hasta la fecha he sido el único candidato presidencial que ha presentado un programa de gobierno que denominamos el Plan de la Prosperidad, donde además atacamos varias de las áreas. Y lo hemos dicho, a pesar de que en Venezuela todo el mundo lo que nos dice es que el problema es económico, que los venezolanos quieren un salario digno, lo cual tiene que ser así. Nosotros tenemos que decir, bueno, pero para tener eso, ¿qué debemos hacer? Y la columna vertebral de absolutamente todo, parece mentira, es el sistema eléctrico nacional. Si nosotros no tenemos una estabilidad y distribución de cargas en Venezuela, ¿cómo tú, por ejemplo, puedes poner en marcha al 100% PDVSA? ¿Cómo tú puedes poner en marcha las empresas de Guayana? ¿Cómo tú puedes poner en marcha empresas privadas y apostarle a esos empresarios que puedan generar una mayor producción para generar fuentes de empleo? ¿Cómo nuestros hijos pueden estudiar a través del internet, que es lo que utilizan prácticamente? ¿Cómo nos podemos comunicar a través de los medios de comunicación si no hay electricidad? ¿Cómo puede marchar la salud, donde hay muchísimos hospitales y ambulatorios que no tienen ni siquiera plantas eléctricas para atender este tipo de emergencias? Para nosotros es fundamental recuperar la electricidad en Venezuela.
y hemos hecho un levantamiento minucioso de lo que hoy sucede en el país. Venezuela necesita hoy, Chugo, 17.000 megavatios para poder generar una estabilidad y poner en marcha al 100% el país. Y hoy se están produciendo a duras penas 10.000 megavatios. 8.000 se producen a través de la hidroeléctrica y 2.000 a través de las termoeléctricas. Pero debemos recordar que en los gobiernos de Acción Democrática y de la democracia se llegó a producir 14.500 megavatios, que con esos 14.500 megavatios no solo teníamos una estabilidad de cargas, que inclusive uno el viernes prendía Radio Rumbo o alguna radio AM o FM, que eran pocas las FM, y uno escuchaba el día domingo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde se hará un corte programado por mantenimiento a la subestación tal. Bueno, hoy no, hoy nos alegramos cuando llega la electricidad, porque lamentablemente casi que vivimos a oscuras. Bueno, y no solo era que teníamos una estabilidad de carga, sino que teníamos la posibilidad de que le vendíamos electricidad a Colombia y a Brasil y generábamos ingresos para la República. Hoy, bueno, para que tengamos una idea de la falta de voluntad, de 20 turbinas instaladas que están en el Guri, solo 4 están en funcionamiento, 16 paralizadas. Cuando uno revisa, por ejemplo, Tocoma, que fue la única represa que construyó o presa hidroeléctrica que construyó Hugo Chávez, bueno, nunca se puso en marcha, porque lo que nos dicen es que presuntamente hubo un pequeño error de cálculo, y era que los diámetros donde van instaladas las turbinas no coinciden con el tamaño de las turbinas. Bueno, ¿y dónde están los responsables de este tipo de desfalcos a la República? Que ojo, Tocoma no era que iba a ser interconectada a lo que es el sistema nacional. Ella era única y exclusivamente que para las empresas de Guayana, porque además debemos recordar que el expresidente Hugo Chávez, cuando el problema eléctrico nacional, decidió apagar en un 50% las empresas de Guayana, y después de la politización de las mismas, hemos visto que apenas están produciendo un 10%. Y eso ha venido acarreando consecuencias al país, porque muchas personas no saben, pero no solo se produce el hierro, se produce también el aluminio. Y cuando uno ve en Alcázar, en Benalún, que las empresas de aluminio trabajan con unas celdas, esas celdas no se pueden apagar, habían instaladas alrededor de unas 1.300 celdas. Cuando tú las apagas, se congelan, y cuando se congelan, mueren. Hoy simplemente hay unas 120, 130 celdas en funcionamiento. Las otras murieron. Eso es otro daño a la República, y cómo un país puede recuperar una economía si prácticamente hemos ido poco a poco mermando eso. Cuando uno ve alternativas, porque mucha gente dice, bueno, pero yo recupero PDVSA y ya estoy recuperando la economía. Es verdad, quizás PDVSA puede ayudar, pero nosotros no podemos seguir siendo dependientes de la renta petrolera. Nosotros tenemos que buscar alternativas distintas. Y cuando decimos alternativas distintas, bueno, tenemos que recuperar el sistema eléctrico nacional para que las empresas de Guayana se puedan poner en marcha, para que además los empresarios le podamos garantizar seguridad jurídica y ellos poder garantizarle seguridad social a los trabajadores, porque lamentablemente la gente tiene temor de invertir porque dice, si invierto me expropian. ¿Y qué es lo que sucede? Que al expropiar una empresa que se viene a ruina, esto es una cadena. El desempleo te va a generar pobreza, y la pobreza te va a generar delincuencia. Nosotros lo que tenemos que buscar es fuentes de empleo para que las personas puedan tener un salario digno, bien remunerado. Y no solo es que podamos recuperar el sistema eléctrico nacional para estas áreas, sino para algo fundamental como es el turismo. República Dominicana vive única y exclusivamente del turismo. ¿Y qué tiene República Dominicana que no tiene Venezuela? Pues nosotros tenemos muchísimo más. Nosotros tenemos médanos, nosotros tenemos nieve. Por cierto, en la última gira hace un par de semanas estuve en Mérida y tuve la posibilidad de recordar mi infancia, que desde los 16 años de edad, tengo 45 actualmente, con mi padre fue uno de los últimos viajes, esos familiares que fuimos todos nuestros hermanos y unos primos. Subí al Pico Espejo. Y ahora tuve la posibilidad de subir, y de verdad que agradado. Recordar esa infancia bonita de ir a Mérida. Lamentablemente no pudimos tocar nieve, no había nevado ese día, pero sí un recorrido que vale la pena. Y todo esto a pesar de los problemas que golpean a Mérida, como
la falta de combustible, la vialidad destruida, un sistema eléctrico nacional que se ha venido a menos, la universidad en el piso, que es el pulmón o el corazón de la ciudad. Bueno, hoy nosotros, para poder recuperar el turismo con todas estas bellezas que tenemos, montañas, ríos, o sea, tenemos absolutamente todo. Tenemos que tener una seguridad para los turistas personal, y no solamente una seguridad personal, poder tener un sistema eléctrico nacional, porque son alternativas distintas para ir generando fuentes de ingreso a la República que nos puedan ir equiparando a recuperar esa economía y poder llevar adelante una discusión seria, objetiva, en torno a lo que son estos contratos colectivos vencidos, y que los venezolanos puedan tener un salario digno y no venir con demagogia, porque yo quizás puedo decir, bueno, yo apenas sea el presidente de la República, van a ganar $800. ¿Y de dónde voy a sacar los recursos si Venezuela está quebrada? Y de acuerdo a las últimas cifras oficiales por parte del Estado, dicen que hay 5.5 millones de empleados de la administración pública. A lo mejor hay más, a lo mejor hay algunos que ni siquiera van a trabajar y están metidos en una nómina, pero también tenemos que incluir los pensionados y los jubilados. Entonces no podemos actuar con actos irresponsables. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestro compromiso? Empezar a generar suficiente dinero en la República, empezar a estabilizar la economía y ir subiendo gradualmente el salario de nuestros hermanos venezolanos y equipararlos con los salarios de la región. Y fíjate, hay algo hasta sumamente importante que casi nadie habla de eso, Chugo, y es el arco minero. Hoy a Venezuela no se le rinde cuenta en torno a dónde están los ingresos del arco minero. ¿A dónde paran esas ganancias? Porque aquí no se le dice a Venezuela, mira, por el arco minero, por el oro, ingresó esto y fue invertido en esto. Si no pasan por Minerven y no llegan al BCB, ¿dónde está? Así es. Entonces nosotros hoy tenemos que exigir algo que le pertenece al pueblo venezolano, y ya basta de seguir creyendo que somos dueños de eso. Y cuando decimos este tipo de cosas, Chugo, es porque además tenemos que cambiar la manera de pensar, impulsar no solo la economía, sino poder garantizar que la educación sea una educación de calidad. A mí a veces me da hasta cierta cosa hablar de la educación, porque dirán, bueno, lo que pasa es que tú hablas de educación porque tus padres son educadores. Pues no, pero si no tenemos educación, ¿cómo formamos médicos? ¿Cómo formamos enfermeros? ¿Cómo se forman locutores? ¿Cómo se forman ingenieros? ¿Cómo se forman abogados? ¿Cómo se forman enfermeros? No hay manera de hacerlo. Por lo tanto, hay que mantener una educación de calidad en Venezuela y formar los que van a ser el futuro del mañana. Una educación destruida hoy prácticamente, desaparecido el programa de alimentación escolar. Hay niños que simplemente le dan arvejas, otros les terminan dando que si arroz, unos les dan arroz con bollo. Y cuando uno empieza a revisar este tipo de situaciones, yo creo que no podemos seguir en esto que estamos viendo en la actualidad. Inclusive recordar que en los gobiernos de Acción Democrática se entregaba el vaso de leche escolar, donde no llegaba el vaso de leche escolar se mandaban las tabletas de Lactobisol, empezaba el año escolar y se entregaban morrales con los útiles escolares, los uniformes, la salud totalmente destruida, además un derecho consagrado en la normativa constitucional, este artículo 84 de la Constitución. Hoy la salud prácticamente está en el suelo. Hay municipios donde no hay ni siquiera una moto para trasladar los enfermos, planes de vacunación masivos que desaparecieron a nivel nacional. Nuestros hijos necesitan polio, pentavalente, hexavalente, neumococo, planes de vacunaciones que eran gratuitos en los gobiernos de la democracia y que hoy han desaparecido. Nuestro compromiso tiene que ser con cada uno de ellos y lo hemos manifestado. Nosotros vamos a recuperar Venezuela, vamos a gobernar para todos por igual y vamos a dignificar el salario de nuestros hermanos venezolanos. Conversamos con Carlos Prosperi, precandidato presidencial de Acción Democrática. Vamos a nuestra última pausa comercial de la noche y al retorno queremos que nos aterrice, Carlos, en lo que van a ser el perfil de las primarias. Ya está entonces establecido que van a tener el apoyo técnico, no la dirección, que la dirección de las primarias siempre ha estado planteado que sea de la Comisión Nacional de Primarias, pero va a tener el respaldo técnico de la infraestructura tecnológica del CNE. Se va a poder contar entonces con los centros de votación en las unidades escolares, cosa vital para que la primaria tenga profundidad social y profundidad geográfica. ¿Cuál es el perfil que tú le ves a estas alturas? Porque durante demasiado tiempo la primaria ha tenido desgraciadamente, digamos que unas zonas nebulosas que es importante que ya estén absolutamente clarificadas. De todo eso y más vamos a estar conversando al retorno de la pausa con Carlos Prosperi, precandidato presidencial de Acción Democrática.
Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En los últimos 9 minutos del programa se lo vamos a dedicar a el escenario concreto donde se va a dilucidar esta competencia interpositora. Carlos, la UCB nos acaba de dar una lección muy importante a todos. Hubo una negociación entre el gobierno y la comunidad universitaria y de esa negociación salió la decisión de hacer estas elecciones. Luego hubo una negociación entre la comunidad universitaria tras el fiasco del 26 de mayo para garantizar que en efecto se realizaran con bien las elecciones en la nueva convocatoria. Se produce una campaña electoral donde nadie insultó a nadie, donde todo el mundo planteó sus ideas y no descalificó la de otros, y al final vamos por una segunda vuelta donde hay dos candidatos excelentes, Humberto Rojas y Víctor Rago. Es decir, la comunidad universitaria no va a votar por el menos malo, no, va a tener dos excelentes opciones. Por primera vez en mucho tiempo unos venezolanos van a poder votar no por el mal menor, sino por el bien mejor. ¿Cuál es el perfil que tú le ves a las primarias? ¿Habremos aprendido de todo esto que ha ocurrido? Te escuchamos. Mira, no, en efecto, lo decíamos antes de iniciar el programa, Chuo, que le deseamos el mayor de los éxitos al doctor Jesús María Casal y todos los miembros de la Comisión Electoral de Primarias. Además, persona proba jurídicamente, fue asesor jurídico de la Gobernación, siempre ha estado de la Asamblea Nacional, perdón, siempre ha estado litigando y una persona que tiene muchísimos méritos. Hoy ellos han manifestado, como lo decías antes de despedir el corte, que se va a contar con el apoyo técnico del CNE. Y eso es importante resaltarlo porque algunos han hecho ver, bueno, que las va a organizar el Consejo Nacional Electoral. Y no es así. El apoyo técnico es donde ellos van a facilitar las máquinas. Presumo que tienen que facilitar también los centros de votación y desde ahí poder realizar las elecciones primarias. Pero el control de las mismas la va a tener la Comisión Electoral de Primarias. Y además debemos recordar que en el 2012 hubo unas elecciones primarias para escoger el candidato presidencial, donde decimos los abogados ya hay una jurisprudencia. En esas elecciones, que por cierto era Teresa Albáñez, la presidenta de la Comisión Electoral de Primaria, se garantizó el secreto del voto, porque una vez que los electores participaron, se agarraron los cuadernos electorales, se destruyeron y se evitó que se pudiese llevar adelante una segunda lista TASCON. En este momento estamos seguros de que se va a gozar de esos mismos beneficios y le apostamos a que las cosas salgan bien. Lo dije iniciando el programa, mucha gente nos decía, bueno, es con el Consejo Nacional Electoral, sin el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo hemos manifestado, lo que decía la Comisión de Primaria, nosotros vamos a estar en las elecciones el 22 de octubre porque tenemos que apostarle a una unidad real. Y además, como lo he manifestado, Chuo, nosotros aquí no podemos pretender tener quizás un discurso hoy y un discurso mañana. Nosotros tenemos que ser serios con nuestros valores, nuestros principios y nuestra formación. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas personas que a veces me dicen, bueno, Carlos, pero para ganar las primarias tenemos que elevar un mensaje de más fuerte, un mensaje donde tú digas que vas a hacer justicia. Y yo les he dicho que no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer, Chu, porque yo no puedo seguir siendo o pretender seguir siendo igual o peor que los que tienen 24 años en el poder. Si nosotros hemos criticado que quienes llegan a Miraflores quieren ellos mismos ejercer la justicia, que mediante levantar el teléfono desde Miraflores llaman a que se tome una decisión en cualquiera de los entes gubernamentales, que hay presos políticos, que hay perseguidos políticos, que hay inhabilitaciones de políticos hoy en día, que hay judicialización de los partidos, que hay presión hacia los empleados de la administración pública. ¿Qué pretendo yo? ¿Llegar al poder para ser igual o peor de lo que hemos cuestionado durante estos 24 años? Pues no, nosotros tenemos el compromiso de ser distintos. Y cuando decimos de ser distintos, no significa que es que tú vas a garantizar la impunidad
pero para eso está el poder judicial. Y si yo quisiera decir, bueno, cuando yo llegue al poder voy a hacer justicia, bueno, ¿para qué te postulaste para presidente? Porque el presidente de la República es el poder ejecutivo, tú no eres el poder judicial, postúlate para que seas magistrado, para que seas juez, si quieres ser fiscal, bueno, postúlate para ser fiscal y acusa y denuncia a las personas. Pero tú no puedes pretender tener la misma conducta o el mismo comportamiento, lo que hemos criticado en los 24 años. Y por eso mi compromiso es la reinstitucionalización de los poderes, donde exista una autonomía real en cada uno de los poderes y que no obedezcan el llamado desde Miraflores. Y hace unas 2-3 semanas lo manifestamos, Chugo. Yo tengo el compromiso no de llevar un mensaje para ganar las primarias, yo tengo un compromiso de llevar un mensaje porque voy a ganar la presidencia de la República y la voy a ganar para gobernar para todos por igual, sin ningún tipo de exclusión político ni partidista. Y también lo manifestamos, no es llegar al poder para decir, bueno, cuando yo sea presidente también me voy a quedar para toda la vida. No, yo he manifestado que además, y si algo tenemos los adecos, y lo hemos demostrado en todas nuestras alianzas, es palabra. Y cuando ponemos la palabra, la cumplimos. Y uno como llanero, pues yo nací en Caracas, pero me fui de 6 años de edad para Guárico, para mi pueblo, para las Mercedes del Llano. Y como guariqueño, todos saben que los llaneros y los galleros tienen palabra. Y cuando ponen su palabra, la cumplen. Yo manifesté hace un par de semanas que apenas yo gane con la ayuda de Dios y este noble pueblo las elecciones el próximo año, en el 2024, dentro de 3 años, en el año 2027, voy a convocar un proceso de relegitimación de los poderes, donde se puedan convocar unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral que sea designado de acuerdo a los parámetros de la Constitución, donde además no existan presos políticos, donde no haya inhabilitados políticos, donde no estén los partidos judicializados, donde no exista una presión hacia los empleados de la administración pública y que se pueda devolver una democracia plena al pueblo de Venezuela, y donde quizás vamos a ver participar a los militantes o algún militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido sea, pero el compromiso tiene que ser no con sed de querer uno hacer la justicia ni llevar la venganza, porque si algo hay en la vida es la justicia divina y esa jamás falla. Carlos, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado todo este tiempo, toda esta hora de conversación con la audiencia de Radio Rumbo, que es eminentemente una audiencia popular, y bueno, que hayas dado tu palabra, sobre todo este último tema que tocaste, es clave, porque si la oposición cede a la ley del péndulo, ¿no?, a tratar de presentar ahora el extremo opuesto, que en realidad termina siendo lo mismo, porque los extremos se tocan, podemos cometer la tontería de elegir el candidato o la candidata que le devuelva a Maduro el chavismo descontento. Pero es que no aprendemos, Chugo. Debemos recordar lo que pasó en el 2002, por ejemplo. Así es. Hubo una renuncia a la cual aceptó. Se le solicitó la renuncia a la cual aceptó. Y después hubo un vacío de poder, y al darse el vacío de poder que hubo, un golpe de Estado, ¿vale? Porque llegó Carmona y disolvió todos los poderes que vamos a reeditar. Situaciones similares como esa, apartándonos del marco y la normativa constitucional, pues con nosotros no van a contar para eso. Nosotros tenemos el compromiso de ser serios, de decirle a nuestro pueblo, porque creo que ya nos tenemos que despedir, de decirle a nuestro pueblo que cuente que ha llegado la hora de los políticos y no los politiqueros, que nosotros tenemos como jóvenes un compromiso con cada uno de los venezolanos, y que yo estoy convencido que con la ayuda de Dios y este noble pueblo, no solo el 22 de octubre vamos a dar el primer paso, sino que el próximo año vamos a recuperar la Venezuela que nos merecemos para todos por igual. Termina este programa, gracias a Dios y la Virgen, con una reivindicación de la política, cosa muy importante, porque tú sabes, cosa triste, ver a políticos pretendiendo hacer antipolítica para ganar, ya no votos, porque ni siquiera están buscando votos, buscan likes, buscan me gusta, porque no quieren ser líderes del país, quieren ser influencers en las radios. Qué bueno ver a un político joven hablando y reivindicando la política. Muchísima suerte, Carlos, de verdad que sí, y muchas gracias por habernos acompañado. A nuestra audiencia le decimos
Son ya las 9 en punto de la noche capitalina. Nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal de Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chulo Torrealba en La Fuerza.